Gracias, presidente. Bueno, yo me gustaría comenzar con una reflexión de orden genérico, dadas las críticas que ha recibido este presupuesto hoy por parte de la oposición, y decir que el presupuesto es un compromiso y es una responsabilidad. Es un compromiso porque para nosotros este presupuesto está inscrito en las 200 páginas o quizá más del programa del Frente Amplio, programa sobre el cual han discutido cientos de militantes a lo largo y a lo ancho del país. Este presupuesto tiene una estrategia de corto, de mediano y largo plazo. Y este presupuesto tiene una historia, señor presidente, porque recordemos que cuando aprobamos en cada presupuesto en quinquenal tenemos comprometido el 70% de los gastos. Así que este presupuesto es una historia del Frente, pero es una historia de los blancos y colorados también. Este presupuesto viene siendo construido a lo largo de décadas. A nosotros nos corresponde la responsabilidad por los 10 últimos años. Pero en esa responsabilidad por los 10 últimos años y por los 2 anteriores presupuestos, bueno, hemos conseguido que el Uruguay creciera sistemáticamente durante 10 años a una tasa media que supera la historia del Uruguay y la de la región. Hemos reducido la pobreza, hemos reducido la desigualdad. Y si por hablar de confianza se trata, el riesgo país, creo que son 271 puntos y Argentina tiene 398 y Brasil por ahí. Así que el presupuesto es un compromiso, es una estrategia política de corto, de mediano y largo plazo y es una historia en la cual esta fuerza política ha ido marcando una impronta. El presupuesto también es una responsabilidad fiscal, es sobre casi todo lo que se ha hablado acá. Yo, señor presidente, quiero concentrarme en 2 puntos, en resaltar la responsabilidad fiscal de este presupuesto y en decir que hay una estrategia importante detrás de este presupuesto que va en consonancia con los presupuestos anteriores. El crecimiento económico, señor presidente, es el que determina los ingresos que sustentan la responsabilidad fiscal del Estado. Y, lógicamente, no tenemos una previsión de crecimiento como la que tuvimos en el periodo pasado o en el anterior. ¿Qué duda cabe? Tasa de crecimiento del 6% en el primer periodo del Frente Amplio, tasa de crecimiento del 5% en el segundo periodo del Frente Amplio y ahora estamos haciendo una previsión con una tasa del 2,7%. Y bueno, como la tasa de crecimiento se revisa a la baja, hemos tomado 2 decisiones importantes. La primera es que el incremento presupuestal es de unos 1.200 millones de dólares en un presupuesto nacional de 15.000 millones de dólares, señor presidente, en un Producto Nacional de 57.000 millones de dólares. Entonces, el tamaño del incremento presupuestal no puede llevar a nadie al dramatismo. Es bastante más austero y recortado de lo que yo querría, de lo que yo querría. Así que estoy en las antípodas del catastrofismo que inunda esta sala por momentos. En segundo lugar, el Uruguay tiene, en comparación con los países de la región, el producto per cápita más alto de todos. Son 16.583 dólares per cápita por persona. Es decir, tenemos muchos problemas, pero estamos bastante más ricos calculado a términos individuales que lo que está hasta Chile, que siempre ha sido el ejemplo y que sin duda, señor presidente, tiene un déficit fiscal menor que el nuestro. Sobre el compromiso primero y luego vamos a hablar sobre la responsabilidad porque quiero sostener ambas cuestiones, que este presupuesto tiene un compromiso, tiene una estrategia y tiene un plan de acción condicente con la posición política del Frente Amplio en relación a todos los temas y que tiene una responsabilidad fiscal. Sobre el compromiso no entiendo cómo alguien puede dudar de que hay una estrategia en el presupuesto. Si no quieren confiar en la palabra de quienes hacen la exposición de motivos, y yo considero, sí, que por supuesto en las palabras
Las palabras pueden ser opacas, las palabras pueden mentir, las palabras pueden decir lo que no es, pueden llegar a ser equívocas. Si no se confía en la exposición de motivos, señor presidente, hay que ver lo que es el gasto de este presupuesto para ver cuál es la estrategia general. Si no lo quiere deducir de las palabras, cualquiera lo puede deducir de sus números. El 40% de este presupuesto se dedica a educación. Más y más y más educación. Sigamos hablando de educación. 14% del presupuesto, Sistema Nacional de Cuidados. 10% del presupuesto, infraestructura. 7% salud. 6% seguridad. 5% descentralización. Yo voy a argumentar más tarde que es un presupuesto amigo de las mujeres y los niños, que son la parte débil de la sociedad, porque la verdad que la mayor parte de la asignación presupuestal se hace para las mujeres y los niños. Y los ancianos también, porque se hace en educación, se hace en salud y se hace en cuidados. Algún desarrollista duro podría objetarme que no tendríamos que seguir incrementando el gasto social, porque el gasto social es gasto y nosotros precisamos inversión en otras cosas. Y yo a ese desarrollista duro, pero no es exactamente esto lo que dice la oposición, pero podría discutir con un desarrollista duro que me dijera, pero ¿se están gastando todo el presupuesto en el gasto público social? Le diría, sí. ¿Sabe por qué? Porque la izquierda siempre pensó que el desarrollo va de la mano con el desarrollo de la capacidad productiva de los de abajo en una sociedad, de los más pobres, de las clases medias bajas, del pequeño comerciante, del asalariado urbano o rural. Esa es la idea de la izquierda sobre la política de desarrollo, incrementar la capacidad productiva de los más pobres, y por eso la izquierda piensa en el gasto público social como inversión, no como gasto. Así que todo lo que estamos gastando en este presupuesto de gasto social es inversión en las capacidades productivas de los demás de abajo, porque las capacidades productivas de la mitad de la gente para arriba están más que aseguradas por su capital humano, porque son más educados, porque tienen más plata, porque viven en mejores condiciones. El crecimiento depende de dos capitales, señor presidente, el capital físico y el capital humano. Gente sana, educada y que crece en un entorno seguro y cuidado, Sistema Nacional de Cuidados en el medio de este presupuesto, es la clave del crecimiento. Y la otra es el capital físico. Acá se ha hablado de la inversión, de la falta de inversión en infraestructura, etcétera. Pero la inversión en infraestructura en este país fue grande, en los últimos 10 años. Fue grande en energía, toda la política de diversificación energética deben ser calculadas hoy como un capital de reaseguro para épocas de crisis. La inversión que se hizo en telecomunicaciones con nuestra querida Antel, el tendido de la fibra óptica debe ser capitalizado como reaseguro en tiempos de crisis. La inversión en vivienda, la inversión en transporte, la mayoría hecha con fondos públicos, señor presidente. El 66% de la inversión en infraestructura se hizo pago por el Estado. Y yo creo que esto es lo que explica el crecimiento. No es el viento de cola, ni los commodities, ni se sube, si baja el arroz, la soja. No es eso. Claro que nos preocupan, Nos preocupan los precios de algunos commodities, pero lo que hizo el crecimiento de estos 10 años fue la apuesta a la inversión en capital humano y la apuesta a que el Estado financiara la inversión en infraestructura física. Entonces, un presupuesto que está orientado a educación, a cuidados, a infraestructura, a salud, a seguridad, a descentralización, evidentemente no es un presupuesto que pueda ser discutido por esas cosas. ¿Por qué cosas la discutimos? Lo discutimos por la responsabilidad, que es el problema que estamos teniendo en esta sala desde hoy. Bueno, todos damos cuenta del achicamiento del espacio fiscal y hemos pagado unos costos muy altos en este presupuesto, dado la reducción del espacio fiscal. Uno lo mencionó la senadora Alonso, la redistribución de recursos entre cuidados y ANEP. A mí no me gusta nada, Es redistribuir, sacarle a los pobres para darle a otros pobres. No me gusta nada, pero confío en que en la próxima rendición de cuentas
tendremos el cuidado de devolverle al Sistema Nacional de Cuidado, ya desplegado con los recursos que le estamos votando hoy, los recursos que adicionalmente pudieran requerir. Tampoco, señor presidente, me gusta que no consigamos llegar al grado de inversión en investigación y desarrollo tecnológico que requeriríamos, pero seguimos hasta el último aliento luchando por incrementarle los fondos a la Universidad de la República, que es básicamente la responsable por la investigación y el desarrollo en el Uruguay. Y sin duda nos duele y nos duele mucho, más allá de lo que se ha dicho sobre el Poder Judicial, tener que postergar la reforma de la justicia y la aplicación del Código del Proceso Penal para adelante. A mí me hubiera gustado mucho, señor presidente, tenerlo en nuestro presupuesto, pero bueno, todo no se puede. Ya llegaremos allí y ya tenemos el compromiso de llegar allí. Hemos escuchado hablar de un presupuesto inconsistente, pobre e irresponsable. Son juicios de valor, y cada uno puede hacer el que quiera. Para mí son juicios de valor sin mucho sustento empírico. Pero por molestar un poco, señor presidente, y darle una nota de color a estos comentarios, yo creo que hay allí, en esto de la irresponsabilidad que tanto se ha marcado en el día de hoy, un poco de nostalgia del pasado. Nostalgia, nostos y algia. Deseo doloroso del pasado. Y creo que hay una proyección de la oposición basada en su propio pasado que despiertan una alerta, para mí infundada, sobre cómo nos comportaremos nosotros en épocas en que se va reduciendo el margen para gastar. Leo de Vergara, de Mario Vergara, las nuevas reglas de juego en Uruguay, apenas un párrafo. En el pasado, la disonancia entre la ley presupuestal y las posibilidades fiscales hacían que parte de las normas aprobadas en el Parlamento fueran letra muerta. En el pasado, algo de esto se repite hoy, para decir, miren que lo que están aprobando es letra muerta. Hasta ahora no fue letra muerta, ¿por qué habría de serlo? Bueno, dice Vergara, la Administración debía recortar discrecionalmente los créditos presupuestales según la situación financiera concreta en el pasado. Incluso se ataban gastos a la posibilidad de generar ingresos extrapresupuestales, proventos muchas veces artificiales que encarecían las prestaciones públicas y distorsionaban la estructura de ingresos y condicionaban la gestión y sus posibilidades de cambio. Señor presidente, esto es el pasado, esto no es el presente. No vamos a pedir confianza en el presupuesto porque seamos mejores, porque nadie debería confiar por confiar, sino por las reformas estructurales que le dieron solidez al presupuesto. Y voy a mencionar una sobre la que nada se habla. Hace 5 años, en el presupuesto anterior, había un articulito que creaba el Centro de Estudios Fiscales en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, como una persona pública de derecho privado. Como todas las personas públicas de derecho privado, a mí me preocupan, señor presidente, porque no me gustan mucho, la investigué. Bueno, resulta que el Ministerio de Economía y Finanzas había decidido crear su propio centro de estudios fiscales y la universidad le estaba agradecida porque así se desembarazaba de los pedidos y reclamos del Poder Ejecutivo sobre números, datos e investigaciones. La universidad quería hacer sus investigaciones y no podía estar siempre siguiendo las investigaciones que el Poder Ejecutivo necesitaba para encauzar sus números. El Centro de Estudios Fiscales, me fijé ahora, hace 5 años que está en funcionamiento y hace investigaciones tales como respuesta de los contribuyentes originados en reforma, la carga tributaria de las rentas empresariales, estudios sobre factores de cumplimiento y evasión tributaria o evaluación comparada de la normativa del impuesto a la renta de las personas en Uruguay y otros países. Da capacitación a funcionarios públicos, a funcionarios altos, funcionarios públicos, a funcionarios intermedios. Quiere decir que yo con esto no voy a decir que se la saben todas, pero que hay un esfuerzo de investigación sistemática y capacitación exactamente en los temas que preocupan en este cuerpo. Fiscales. Se han tomado el trabajo de crear un centro para el estudio y la capacitación en temas fiscales. ¿Eso los hace mejores? No, pero va reduciendo la vulnerabilidad que causan
a veces ciertos déficits cognitivos sobre el funcionamiento de la economía. El propio Estado ahora investiga sobre el Estado y eso me parece una maravilla desde el punto de vista del desarrollo de la inteligencia colectiva. Hay tres componentes del presupuesto que involucraron tres grandes reformas estructurales del país y que son las que tenemos que tomar en cuenta para confiar o no en lo que dice el presupuesto. Uno es el componente tributario. La senadora Alonso habló sobre esto. Ingresos y egresos del Estado. Ahora, los ingresos del Estado están determinados por sus capacidades fiscales. Y las capacidades fiscales tienen mucho que ver con los impuestos, señor presidente. Y yo no veo que acá, cada vez que se menciona la palabra impuestos, que es una parte y un pilar del equilibrio de las cuentas del Estado, alguien se manifieste a favor. Entonces, ¿cómo es la ecuación? Nosotros estamos a favor de aumentar el gasto del Estado y estamos a favor de aumentar la progresividad tributaria para poder aumentar la carga tributaria en condiciones de equilibrio. Del lado de la oposición, ¿qué se nos dice? No más impuestos, sino más gasto. ¿Pero qué solución puede ser esa a un modelo de desarrollo? No más impuestos, no más gasto. ¿Y qué seguimos con el mismo presupuesto que teníamos antes? Y tratamos de mejorar la efectividad del gasto nada más. No funcionan bien así las cosas. Con un presupuesto congelado, con unos impuestos congelados. ¿Cuál es la visión del otro lado? Yo entiendo que la nuestra puede ser controversial, pero ¿cuál es la visión del otro lado? Los impuestos. Hicimos la reforma tributaria, no la votaron, pero la reforma tributaria mejoró la equidad vertical y horizontal, la carga tributaria va de acuerdo con la capacidad contributiva, etc. Hicimos la reforma de la DGI para mejorar la recaudación. Redujimos la vulnerabilidad de unos ingresos del Estado absolutamente dependientes de los impuestos al consumo, que era lo que teníamos antes. Bueno, fortalecimos por ese lado la capacidad de ingresos del Estado. Pero la oposición no estuvo de acuerdo con esto, con el fortalecimiento de los ingresos del Estado deveniente de un conjunto de impuestos, dentro de los cuales está el fracasado ISIR, el impuesto a primaria que votamos hace poquito. El segundo, la transparencia en el manejo presupuestal. Es la segunda reforma importante para sostener un presupuesto nacional. Hicimos políticas de acceso a la información, trabajamos mucho con la Oficina Nacional de Servicio Civil, los vínculos con el Estado está al desnudo, El Estado está al desnudo, aparece estructura de cargos y funciones del Estado, unos mamotretos así enormes, señor presidente, que yo no los leo, pero donde está toda la información que permite saber si se dio cuenta o no se dio cuenta de la cuota de afrodescendientes por cada inciso, por ejemplo. Segundo punto, entonces, transparencia del manejo presupuestal del Estado. Y lo tercero es el manejo de la deuda pública. Como bien decía la senadora Alonso, esa es una parte importante del presupuesto nacional, ¿no? Es el ahorro por concepto de pago de intereses. Bueno, hay por allí un artículo en la búsqueda pasada sobre el manejo de la deuda pública en Uruguay, la reducción del peso de la deuda pública en el producto, el mejoramiento de su perfil de vencimiento, la desdolarización, que reducen también la vulnerabilidad del presupuesto del Estado. Entonces, yo digo, con estos tres componentes del presupuesto, el tributario, la transparencia en el manejo presupuestal y el manejo de la deuda pública, se hicieron reformas presupuestales no para que alguien hoy confíe en los 850 artículos de la ley de presupuestos, sino para que alguien haga una evaluación y un escrutinio más duro sobre lo que ya se ha hecho. Así que hoy no juzgamos solo la norma y sus 800 artículos, ni la exposición de motivos. Hoy juzgamos una actuación del Frente Amplio en el gobierno consistente, sistemática, tosuda y contra viento y marea para reducir la vulnerabilidad del Estado y para tener un presupuesto que pueda cubrir todas esas promesas que hacemos, todas esas promesas. ¿El déficit está alto? Sí, claro. El déficit está en 3,5. Ahora, estuve mirando el déficit de Alemania y de Francia, por citar dos economías robustas de la Unión Europea, y tienen unos déficits que se me ponen los pelos de punta,
Es cierto, la senadora Alonso podría decir, bueno, no están pasando su mejor momento, pero ¿qué déficit aguantan esas economías, 3,5, 4,2, por mirar algo que nada más lo googleé. Habría que hacer un estudio un poco más fino para ver la capacidad de los países de aguantar déficit fiscal, sobre todo en economías abiertas, donde si uno quiere contraer más déficit, tiene capacidad de contraer deuda. Y como el Uruguay tiene capacidad de contraer deuda porque tiene esta credibilidad dada por el riesgo país, yo no diría que estamos en una situación de estrangulamiento, ni mucho menos. Pero por otro lado, señor presidente, el equipo económico ha dicho que va a trabajar el déficit fiscal con sintonía fina. Me gustó ese término, muy de relojero, con sintonía fina. ¿Por qué? Y bueno, dicen, no queremos ni reforzar la desaceleración de la economía, recortando gastos del Estado. Y de esto saben más los partidos de la oposición que nosotros, señor presidente, porque los ajustes que se establecían ante situaciones de desaceleración económica eran ajustes que terminaban de desestabilizar completamente la economía. Uno diría, ¿y qué vamos a hacer si no tenemos plata? Bueno, hay bibliotecas, siempre digo, hay bibliotecas. La sintonía fina implica ni desacelerar ni dar señales negativas a los agentes económicos que siempre están con el grito en el cielo. Esto se lo tengo que reconocer a la senadora que me precedió en el uso de la palabra, porque cada vez que hay una encuesta de expectativas empresariales, los empresarios contestan que a la empresa de ellos les va bastante bien, pero creen que en el país la situación es terrible. O sea que el catastrofismo empresarial debe ser tomado también en cuenta en nuestro análisis del asunto. Y me he leído unas cuantas encuestas de expectativas empresariales. Entonces, estamos en la región, ¿no, señor presidente? Estamos en la región. La verdad que el déficit fiscal, estaba mirando porque los chilenos creo que tienen 0,1% de déficit fiscal. Son unos genios, pero en la región nosotros estamos entre los mejores. Me van a decir, bueno, ¿pero en qué región vivimos? Bueno, vivimos al lado de los dos países más ricos de América Latina. Tampoco es que vivimos en una región espantosa. En todo caso, las rendiciones de cuentas, señor presidente, permitirán corregir y darle a este presupuesto la flexibilidad necesaria. Y esto sí vamos a incorporarlo como un activo del Frente Amplio. Las rendiciones de cuenta abiertas que permiten evaluar, que permiten corregir, que permiten incrementar, porque venimos de aquellas rendiciones de cuenta de artículo único que eran cualquier cosa menos amigable con la flexibilidad que un presupuesto tiene que tener. Voy terminando. La oposición dice que no hay estrategia presupuestal. Y yo, señor presidente, quiero decir que sí hay una primera que nos diferencia enormemente y que hace que en este país se diferencien mucho los partidos y la gente vote a conciencia sabiendo de estas diferencias. La primera es que nosotros, en épocas de desaceleración de la economía, decidimos incrementar el presupuesto. Qué locos, Decidimos incrementarlo un poco, ¿no? Insisto, son 1.200 millones en 15.000 millones de dólares. Pero tomamos la decisión de incrementarlo y eso es lo que causa esa estampida acá. Ah, sí, pero eso es una decisión política. Esa es una biblioteca. Es la biblioteca que cree en el gasto público, es la biblioteca que apuesta al Estado, es la biblioteca que aún en época de vacas flacas facilita la inversión en las empresas públicas. Es esa biblioteca. Y yo creo que quizá con estos números otro gobierno hubiera decidido ajustar o hacer un incremento cero. Pero nosotros no. Nosotros decidimos incrementar, dar señales positivas, señales con las que vamos remando todos los días, ¿no? Porque luego que se instala el clima en un país que ha vivido de crisis en crisis y ha sufrido estancamiento durante décadas, de que algo no anda bien en la economía, inmediatamente se produce la retracción del consumo, la retracción de las decisiones de inversión. Todos los días remamos contra eso. Todos los días remamos para impedir el comportamiento reactivo frente a una posible circunstancia económica negativa, porque está en la memoria de los uruguayos el pasarla mal. Hay una estrategia presupuestal y la primer gran política es que en épocas de desaceleración de la economía no solamente no ajustamos, sino que incrementamos. La segunda gran señal de este presupuesto es que el incremento presupuestal está orientado a los más débiles de entre nosotros, a los niños, a los ancianos y a las mujeres.
El 60% del incremento presupuestal va para ellos. Va para educación, va para cuidados, va para salud. Es verdad, tenemos que mejorar la efectividad del gasto. ¿Cómo no? Ya querría yo que el gasto en salud y en educación diera mucho mejores resultados. Pero está lo de la condición necesaria y suficiente. Poner más plata es una condición necesaria, no es suficiente. Hay otras cosas que deberán hacerse. En particular, creo que el gran logro de este presupuesto es el Sistema Nacional de Cuidados. Y como nadie ha hablado mucho de él, salvo para lamentar que se le sacó plata, quiero decir que el Sistema Nacional de Cuidados es una gran cosa que hace este presupuesto, pero una gran cosa. Al reemplazar el trabajo no remunerado de las mujeres, porque vamos a conseguir defendiéndolo, por lo menos las feministas, con el viejo argumento de que necesitamos eliminar el trabajo esclavo de las mujeres, al ayudar a las mujeres, vamos a mejorar su vida y la de las personas que están a su cuidado. Así que si invertimos en los niños, si invertimos en los jóvenes, vamos a haber mejorado la capacidad futura, quizá no la veamos hoy, del Uruguay, y si invertimos en las mujeres, vamos a haber mejorado la infraestructura de la vida cotidiana, que no es poca cosa en un país tan chiquito y donde nos conocemos todos. A la oposición no le gusta este presupuesto, no le gusta por nuestra política de aumentar el gasto del Estado en épocas de incertidumbre. Y luego no le gustan dos cosas. No le gusta la poca plata que le dieron a Defensa. Pero, señor presidente, solo hay 3 ministerios que se llevan el incremento presupuestal. Defensa, 257 millones. Interior, 567 millones. Y el MTOP, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 855 millones. ¿Qué tendrían que decir los otros ministerios? Lo otro son los programas del 2020. Y sobre eso hablaremos cuando llegue nuestro punto. No me queda clara la crítica global sobre nuestra irresponsabilidad, porque creo que la izquierda puede haber sido muchas cosas, puede haber sido pacata, temerosa, pero no irresponsable. Creo que la izquierda siempre fue muy austera y muy responsable. Yo, si tuviera que dar cuenta de cosas que no hizo la izquierda, le criticaría mucho más la falta de audacia que la irresponsabilidad, para nada. Justamente es como tocar en una tecla mal tocada. Ahora, desconfianza en el manejo del déficit, desconfianza en la capacidad de gestión del gobierno, confianza en la estrategia política de largo plazo. Yo puedo entender que la oposición tenga desconfianza, pero los números, señor presidente, están de nuestro lado. Los indicadores sociales nos dan bien, los indicadores económicos nos dan bien los votos también, ¿no? Hemos tenido, no me voy a reír con esto, pero también nos dan bien esos números que miden votos. Y nos da bien la credibilidad. Pero ese es el rol de la oposición, cuestionarnos, fiscalizarnos. Y muchas veces, y yo personalmente los escucho, escucho y mucho sus argumentos. No es poco lo que yo personalmente los escucho y creo que el Frente Amplio siempre hace un esfuerzo para acercar posiciones, siempre hace un esfuerzo y lo hemos hecho en este presupuesto sin duda. Termino diciendo, a mí me hubiera gustado conseguir mucho más, pero debo reconocer la coherencia en el mensaje del Poder Ejecutivo y siento que hasta ahora, señor presidente, ha sido una discusión respetuosa entre personas que piensan distinto, que tienen preferencias distintas, pero valoro la sensatez y la madurez con la que hemos dado la discusión política hasta ahora. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, senadora. Para continuar con la discusión tiene la palabra el senador Álvaro Delgado.